Bueno, buenos días a todos, los alumnos de Ingeniería Industrial. Aquí les presento donde quedamos la vez anterior. Está la hemicelda de hidrógeno, en la cual el electrodo de platino se sumerge en una solución de sus iones y tenemos el electrodo ya descrito, un electrodo característico de gases, es un electrodo de referencia. Entonces dentro de los electrodos lo vamos a clasificar dentro de los electrodos de gases. Esta, como es la celda de referencia, que ya lo dije, puede actuar como ánodo o como cátodo para determinar el potencial de mi celda. En esta diapositiva vemos una partecita de la tabla de potenciales, son todos potenciales de reducción, como ustedes observan. Y he destacado uno, que es la reducción, he incorporado uno nuevo, que es hierro 3, mi reacción de reducción de hierro 3 que pasa a hierro 2. Esta tabla nos permite entonces, si bien son todas de reducción, todos los potenciales que aparecen generalmente en las tablas son de reducción, en este caso vemos que el potencial de reducción nos da una idea de la tendencia que tiene la reacción a ocurrir. Las tendencias oxidantes y reductoras nos permite hacer comparaciones y también nos permite predecir el curso de una reacción. Acá tenemos, por ejemplo, en un medio de reacción, supongan un tubo de ensayo en el laboratorio, tenemos una solución de hierro 2 más, hierro y cerio 4 más en un medio ácido. Fíjense cómo va marcando el medio, porque las reacciones químicas en solución acuosa, no en las reacciones químicas, dependen siempre del pH. Vamos a ver qué depende, por eso que ustedes cuando igualan la reacción se les indica si es medio ácido o medio básico, o bien tiene que saltar del mismo planteo de la reacción, que es un medio ácido o un medio básico. Entonces nosotros aquí que mezclando el hierro 2 más y el cerio 4 más, queremos saber quién va a ser, cuál de las dos especies va a ser el que se va a reducir o el que se va a oxidar. Entonces ahí tenemos los dos potenciales de mi reacción de reducción de hierro 3 más a hierro 2 más y de cerio 4 más a cerio 3 más. Bien, ustedes observan que en el caso del cerio, acá lo tengo remarcado, el cerio 4 más, cerio 2 más, tiene un potencial de reducción de 1,28 voltios y la reducción de hierro 3 más a hierro 2 más 0,0771. Ahí comparando las tendencias reductoras, es evidente que el reductor va a ser el hierro 3 más y el oxidante va a ser el cerio 4 más. Si es oxidante va a tener tendencia a reducir y el hierro 2 más, que tiene tendencia a oxidarse, va a ser el reductor. Finalmente, cuando yo planteo las hemirreacciones, las planteo de esta manera. O sea, el cerio actuando como 4 más como oxidante, el hierro 2 más como reductor. Y ese va a ser el curso de la reacción. Entonces es muy interesante porque nos permite predecir el sentido de una reacción. Bueno, acá está planteada la celda galvánica. En este caso, fíjense que en el puente salino tengo nitrato de potasio. Aquí volvemos a remarcar las condiciones estándar que vamos a revisar más de una vez durante el cursado, que son cuando las especies iónicas tienen concentración 1 molar, trabajamos a 25 grados a 298 Kelvin, y las presiones de las sustancias gaseosas están a una atmósfera de presión. Entonces, la fuerza electromotriz, que es algo que estuve viendo en la corrección de los trabajos que ustedes subieron a la plataforma, va a ser entonces una medida de la tendencia a ocurrir. Va a ser muy importante entonces. Se mide en voltios, como ustedes saben. Recordando la conversión, un voltio es un joule sobre coulombio. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una reacción, no es una pila, pero es una reacción redox clásica que puede ocurrir en el laboratorio. Yo tengo cobre metálico sumergido en una solución de plata. Si yo veo los potenciales, por ejemplo, el potencial del cobre, de cobre 2 más a cobre 0, es 0,34. Y la reducción de plata más 1 a plata 0 es 0,80. Entonces, ahí ya veo que el que tiene mayor tendencia a reducirse es la plata más a plata 0. Por eso, cuando el cobre se sumerge en una solución de nitrato de plata, lo que va a pasar es que la plata se va a reducir y se va a depositar sobre la superficie del metal, y
y el cobre va a pasar a la solución. El cobre en solución, recuerden, tiene color azul. En solución, cobre 2 más, o sea, iónico, tiene una coloración en azul. Y ahí se ve. Ahora veamos, si consideramos la celda clásica de Daniels, esta es la notación de celdas de la celda de Daniels, y calculamos la diferencia de potencial, hay una fórmula general. Ustedes pueden calcularla de más de una manera al potencial de la celda, como la diferencia del potencial del cato, o sea, de la reacción que ocurre en el cato, menos el potencial que ocurre en el ánodo. En este caso son potenciales de reducción. De la misma manera, podemos notar acá, también podemos notar que el zinc, en este caso, que es el que está ubicado en la notación de celda a la izquierda, va a ser nuestro reductor, por lo tanto acá observamos que va a tener un potencial de reducción negativo. Bien. Bueno. Una celda, una batería, una celda electroquímica, una batería o pila, es un dispositivo que nos permite transformar energía química en energía eléctrica. Entonces, una manera de expresar ese trabajo eléctrico máximo, que también le vamos a llamar en este caso trabajo eléctrico máximo que puede hacer, va a ser menos esta formulita que está acá, se interpreta como N es el número de electrones, el número de moles de electrones que circulan por la hemicelda, por la celda electroquímica, por F, que es una constante que nos da la carga eléctrica por mol de electrones, por el potencial de la celda. Fíjense que si vemos la coherencia de las unidades, como voltios es un joule sobre coulombio, F, que es la constante de Faraday, también está expresada en coulombio, nos va a quedar una expresión de unidades de energía por moles. Ese trabajo eléctrico también lo podemos llamar energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs, que también va a ser una medida de la espontaneidad de la celda. Nosotros sabíamos que la espontaneidad de la celda era cuando el potencial de la celda era mayor que cero. Entonces, en este caso, la energía libre, para que sea espontánea una celda, el potencial de una celda o FEM, o diferencia potencial de una celda electroquímica, para que esa reacción tenga, esa reacción redox tenga tendencia a ocurrir, debe ser mayor que cero. Y en este caso, la energía libre de Gibbs va a ser menor que cero cuando sea espontáneo. Entonces ya tenemos dos criterios de espontaneidad para analizar la espontaneidad de una reacción redox que se pueda utilizar en una pila o batería electroquímica. La expresión de la energía libre, ustedes observan, la expresión de la energía libre, que es un parámetro termodinámico, va a ser igual a la diferencia de energía libre de la pila cuando los reactivos y todas las condiciones están en estado estándar, más R, que es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, y el logaritmo del cociente de reacción. Presten atención cuando hablamos de cociente de reacción, que va a ser generalmente la relación de las concentraciones de los productos y los reactivos, o la relación de las presiones de los productos de los reactivos. Si hay gases, en el cociente de reacción no se incluye el agua, no se incluyen las sustancias sólidas. Bien, entonces esta ecuación puede aplicarse a una celda galvánica, en este caso las concentraciones y las presiones de los productos y reactivos corresponden a un instante determinado. Entonces ahí tenemos la expresión de energía libre cuando las condiciones no son estándar y la expresión de energía libre cuando las condiciones son estándar. Perdón, el primer caso, las condiciones no están en estado estándar, y en el segundo caso, sí, eso implica con el símbolo el cerito, el supraíndice. Entonces, si nosotros reemplazamos en la expresión de la energía libre lo que estuvimos analizando recién a lo que significa la energía libre, en esta ecuación vamos a obtener lo siguiente. Esto nos permite a nosotros obtener la expresión de la ecuación de Nernst.
la expresión de la ecuación de Nernst, que acá tenemos logaritmo neperiano, y nosotros con un factor que ustedes ya han trabajado mucho en álgebra, o en análisis 1, no me acuerdo, van a poder convertir el logaritmo natural en logaritmo decimal. Acuérdense de esto, por favor, porque el logaritmo decimal es más cómodo y más fácil de trabajar con los números que el logaritmo neperiano, ¿sí? Yo he corregido muchas evaluaciones con esta confusión, que ponen natural en lugar del logaritmo decimal. Si nosotros trabajamos por ejemplo, a 25 grados, que es la temperatura generalmente que se trabaja en un laboratorio, vamos a tener que la temperatura va a ser constante, F y R son constantes y no queda una expresión de este tipo. Esta expresión va a ser válida cuando la temperatura sea igual a 25 grados. Si la temperatura del sistema de reacción no es 25 grados, ya tenemos que revisar esta expresión, la última expresión, o sea, el potencial de Celda igual al potencial de celda estándar menos 0,059. O sea, esta constante está siempre y cuando la temperatura sea 25 grados. Bien, acá les planteé para ir trabajando un poco el álgebra, que ustedes tienen que trabajar en esta materia con la deducción de las fórmulas. Ustedes no pueden aprenderse de memoria las fórmulas, las tienen que deducir a todo. Entonces yo trabajé la deducción de la ecuación de Nernst a partir de los potenciales de reducción. Acá tengo una reacción. Acá tengo una reacción en la cual el zinc reacciona con iones plata. Esto ocurre en solución acuosa. Todas estas reacciones ocurren en solución acuosa y nos da plata 0 más zinc. Voy a cortar aquí antes de que se corte el